Mi querido alumno, una función está denotado por f, es un conjunto de pares ordenados. No te olvides que una relación también es un conjunto de pares ordenados, ¿ya? Acuérdate de lo que es una relación, ¿ah? Vamos a poner acá, ¿sí? Y cómo se relaciona con funciones, ¿ya? Entonces yo voy a poner acá una relación, es denotado por R, y la relación va a ser igual a un par ordenado. Voy a poner acá las llaves al par ordenado A punto y coma B, o como está en los libros, mejor X punto y coma Y. Ya, la relación es igual al par ordenado X punto y coma Y. Pero este par ordenado pertenece al producto cartesiano de un conjunto A con el conjunto B, ¿no? Tal que, acá vamos a poner lo que llamamos una regla de correspondencia. Puede ser, por ejemplo, que Y es el doble de X, o Y es mayor que 2 veces X, ¿no? Y así nosotros denotamos el conjunto relación. ¿Ya? El conjunto relación es un subconjunto del producto cartesiano o de los elementos, o del conjunto de A por B. ¿Ya? No te olvides de eso, esto representa subconjunto. ¿Sí, chicos? Eso es una relación. Así se define una relación. Acá siempre va a ir una regla de correspondencia. Y este par ordenado que va a ser la relación va a pertenecer al producto cartesiano, A por B. Entonces yo tengo que tener los elementos de A y los elementos de B. Y formo primero mi producto cartesiano como hemos hecho antes, ¿no? Por ejemplo, tengo el conjunto A. El conjunto A tiene como elementos 1, punto y coma 2, y tengo el conjunto B que tiene como elementos 3, punto y coma 4 y punto y coma 5. Ya, esos son los elementos de A y de B. Y si yo quiero denotar A por B, ¿a qué va a ser igual? ¿No? Primero escoges el primer elemento del conjunto A y relacionas con cada uno de estos números y formas pares ordenados. Entonces 1 punto y coma 3, 1 punto y coma 4, 1 punto y coma 5 y sigo. Ahora voy a coger el siguiente elemento que es 2 y sigo formando pares ordenados, solo que lo relacionas con cada uno de los números, que sería 2 punto y coma 3, 2 punto y coma 4 y 2 punto y coma 5. Ya está, y se formó A por B, ¿sí? Y digamos que el conjunto relación, ¿sí? El conjunto relación va a ser, por ejemplo, X punto y coma Y, ¿sí? Que pertenece al producto cartesiano A por B, pero tal que, ¿no? Tal que, X más Y me dé 6. ¿Ya? Esa es la regla de correspondencia. X más Y me dé 6. ¿Ya? Entonces, yo tengo que escoger, para que me dé el conjunto relación, yo tengo que escoger elementos o pares ordenados, mejor dicho. Ahí están los 6 pares ordenados que cumplan esta condición, que X más Y es igual a 6. Pero X pertenece a lo que es las abscisas, en este caso ahí está. Esto es XY, 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 ¿no? Siempre se menciona primero el eje X y después el eje Y. Y yo tengo que buscar pares ordenados donde la primera componente y la segunda componente sumados me den 6. Es obvio que 1 y 3 no cumplen con esa condición porque 1 más 3 es 4. Esto tampoco no. Pero este sí, este no, este sí y este no. Entonces quiere decir que el conjunto relación o la relación va a ser igual a 1 punto y coma 5, ¿no? Y 2 punto y coma 4. Ya, eso es la relación, mi querido alumno. ¿Ya? Entonces es muy importante entender esto, mis queridos, y recordar esto del producto cartesiano, la regla de correspondencia y armar mi conjunto de relación. Ya. Ahora, ¿qué dice? Que dice que una función f es un conjunto de pares ordenados, o sea, muy parecido a lo que es una relación, al concepto de relación, conjunto de pares ordenados, donde no existen dos pares ordenados diferentes, con la misma primera componente. Es decir, mira, otra vez, ¿no? Un conjunto, una función, mejor dicho, otra vez es un conjunto de pares ordenados. Primero intentamos eso y ya lo entendemos, creo. Donde no existen dos pares ordenados diferentes. ¿Ya, chicos? Diferentes con la misma primera componente. ¿Ya? Entonces, mira, si tenemos este par ordenado A punto y coma B y el otro par ordenado A punto y coma C. Esto pertenece a una función. Entonces, B es igual a C. Ya, mira, B es igual a C. Mira, para entender esto vamos a seguir analizando unos ejemplos, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo,
a F, el conjunto F, ¿ya? El conjunto F, ¿no? Que tiene como pares ordenados, elementos pares ordenados, que tiene como elementos pares ordenados, ahí están sus elementos. Esto de acá son llamados primeras componentes. ¿Cuáles son sus primeras componentes? El 3, el 6 y el 8. Esas son sus primeras componentes. ¿Y cuáles son sus segundas componentes? El 4, el 7 y el 1. ¿Ya? Sus segundas componentes. ¿Ya? Voy a analizar F. ¿Qué dice? F es función porque todas sus primeras componentes son diferentes. Ah, ¿y quiénes son sus primeras componentes? El 3, el 6 y el 8. Y todas son diferentes, por eso se dice que F es función. ¿Ya? A ver, analizamos G. Ahí está, miren, analizamos G. Ya, voy a analizar G. ¿Qué pasa con G? Sus primeras componentes son 5, 3, 7 y 5. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Y sus segundas componentes, ¿cuáles son? Mira, 2, 6, 5 y 2. Ahí está, mira, 2, 6, 5 y 2. ¿Sí? Y dice que G es función porque se observa que el par ordenado 5, punto y coma 2 se repite. Es decir, ya, entonces, ¿qué sucede? Mira, este es un ejemplo que te voy a poner. Imagínate que a ti te dicen que el conjunto A, que el conjunto A tiene como elementos 2, punto y coma 3, punto y coma 4, punto y coma 2, punto y coma 2. Ya, y tú dices, ya, el conjunto A tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. No, mi querido alumno. Si a ti te repiten elementos, borras los que se repiten. En este caso, el conjunto 2 se repite, mejor dicho, el elemento 2 se repite 3 veces. Y borras 2 de ellos. Y en realidad el conjunto A sería 2, 3, tiene como elementos al 2, 3 y al 4. Entonces acá tenemos el conjunto G, que tiene como elementos pares ordenados. Y yo me doy cuenta que hay un par ordenado que se repite. Mira, ahí está, se está repitiendo 5 y 2. Entonces, como dice acá el problema, solo borras uno de ellos. Borro uno de ellos, ¿sí? Y te quedaría así el conjunto G, ¿ya? Como 5, 2, 3, 6 y 7, 5. Ahora, si esto es función, ¿ya? Esto es función, los primeros elementos, ¿ya? Tienen que ser diferentes, ¿ya? Mejor dicho, sus primeras componentes tienen que ser diferentes si esto es función. Es decir, ¿cuáles son sus primeras componentes? El 5, el 3 y el 7. Entonces yo analizo esas primeras componentes y es verdad, son diferentes. Entonces quiere decir que el conjunto G sí es función, ¿ya? Porque sus primeras componentes tienen que ser diferentes. Así se analiza una función, mi querido alumno, ¿ya? La segunda componente puede ser igual, no hay problema en la segunda componente. Pero la primera componente tiene que ser diferente. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el conjunto H. Mira, 3, 1, 2, 1, 3, 4 y 1, 6. Ningún elemento se repite, ningún par ordenado se repite, entonces todo esto es el conjunto H, no hay problema. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Yo analizo las primeras componentes. Esta es la primera componente, este también y este también. Y si yo veo que una primera componente se repite, o la primera componente, una de ellas se repite, entonces ya no sería función. ¿Sí, chicos? Ya no sería función. ¿Sí? Y en este caso el conjunto H no es función. Esto sí es función y esto sí es función. ¿Por qué el conjunto H no es función? Porque yo veo que se está repitiendo una primera componente. Y si se repite al menos una, entonces ya no sería función. Todas las primeras componentes tienen que ser diferentes. Y la segunda componente también se repite. No interesa la segunda componente. La segunda componente puede ser igual. Mira como dice acá. B y C pueden ser iguales. No hay problema. ¿Ya? Sí, B y C pueden ser iguales. No hay problema. ¿Sí? Ya chicos, entonces es muy importante eso. La segunda componente puede ser igual, pero la primera componente no. No puede ser igual a la primera componente. Por eso h no es función. Ya, así se define una función. Por eso dice, ¿no? Una función f es un conjunto de pares ordenados donde no existen dos pares ordenados diferentes con la misma primera componente. ¿Ya? Entonces, tú vas a analizar dos pares ordenados que son diferentes, pero si tienen la misma primera componente ya no entra al concepto de fusión, de función. ¿Sí, chicos? Entonces es muy importante eso, ¿ya? ¿Qué es el dominio y el rango de una función? Ya hemos hablado del dominio y el rango de una relación. El dominio de una función es el conjunto de todas las primeras componentes de los pares ordenados de la función. El dominio de una función se denota de esta manera, df, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la función g. Ahí están los elementos de la función g. Ahora, ¿esto es función? Vamos a ver si es función. Analizo
Sí, sus primeras componentes. ¿Alguna primera componente se repite? No, no se repite ninguna primera componente, entonces sí es función. ¿Y qué es el dominio? Las primeras componentes, el conjunto de las primeras componentes. Eso es el dominio. O sea, menos 3, 5, 2 y menos 5, eso es el dominio de la función. El dominio de G es esos elementos y nada más. ¿Qué es el rango? El conjunto de todos las segundas componentes de la función. Y se denota como RF, así se denota. ¿Ya? Ejemplo, acá tenemos la función h. Vamos a ver si esto es función. A ver, analicemos si es función este conjunto h. Sus primeras componentes son diferentes. Ah, mira, sí son diferentes. 1, menos 3, 5 y 6. Si sus primeras componentes son diferentes, entonces sí es función. Esto sí es función. Pero me pide el rango. Y el rango está conformado por las segundas componentes. Entonces acá tenemos esas segundas componentes de color celeste. 7, 2, 7 y menos 10. Date cuenta lo que sucede, mi querido alumno. Hay una segunda componente que se repite y dirás, esto no es función, profesor, porque se repite. No interesa la segunda componente. Lo que interesa es analizar la primera componente si se repite. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto será su rango? Su rango será, pues, como tú dirás, ¿no? Allá, 7, 2, 7 y 10. ¿Qué te he dicho? Si se repite un elemento, lo borras y solo te queda 7, 2 y 10. Ahí está, y menos 10, mejor dicho, ¿no? Menos 10. Y ese es el rango de la función. Así se anota el rango de la función, mis queridos alumnos. Entonces, muy importante qué es función, qué es el dominio, qué es el rango y cómo identificar una función. ¿Ya? ¿Cómo se identifica una función? Entonces, hay una pequeña diferencia con la relación, ¿no? En la relación tiene que haber una regla de correspondencia, pero en la función ya claramente te dice que la primera componente no se tiene que repetir. ¿Sí? Entonces, es muy importante eso, mi querido alumno. ¿Ya? Ya, a ver, valores numéricos de una función. Acá lo vamos a anotar con pares ordenados, ¿ah? ¿Sí? Dada la siguiente función, mira, dada la siguiente función. Ya, como te estaba diciendo, estamos hablando de los valores numéricos de una función, ¿sí? Ya sabemos cómo hallar el rango y el dominio de una función. Acá, por ejemplo, tenemos la función f, ¿sí? Ahí está la función f. Y estos son los pares ordenados de la función f. Si nos están pidiendo, por ejemplo, hallar el valor numérico de la función cuando es menos 3, ¿ya? O cuando es 5, cuando es menos 2 o cuando es 10, ¿cuánto vale? ¿Sí? ¿Cuánto vale? Si me piden el valor numérico, porque dice valores numéricos de una función. Si me piden, por ejemplo, f de menos 3, lo que tú tienes que buscar es la primera componente que tiene un valor numérico de menos 3 en la función. Por ejemplo, acá está la primera componente que es menos 3. Y f de menos 3 te va a dar como resultado 4. ¿Sí? Entonces, si me piden, por ejemplo, f de menos 2, tú vas a decir que eso va a ser como resultado menos 1. ¿Ya? Y así hallas los valores numéricos de una función. Ok, mis queridos alumnos, cuando hagamos ecuaciones ya lo vas a entender mucho mejor. Y esto también lo hemos hecho en polinomios. ¿Ah? Reemplazamos el valor numérico y hallamos lo que es prácticamente el polinomio en la variable. Si nos piden, por ejemplo, f de 5, ¿no? F de valor numérico 5, eso va a ser igual al valor de la segunda componente en este par ordenado, que en este caso sería 8. Ya, así de simple, chicos. Así se halla el valor numérico de una función, de la manera más sencilla posible. Sí, chicos, entonces es muy importante entender esto. Ahora, ¿qué pasa si nos dicen a nosotros que f de x es igual a x más 2? ¿Ya? Así, nos están dando esa condición. Y nos pide que hallemos f de 2. Entonces, f de 2 ¿a qué va a ser igual? En vez de x tú reemplazas 2, que sería 2 más 2, 4. 2 más 2. Ah, ya, entonces f de 2 es igual a 4. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿esto lo puedes expresar como par ordenado? Claro que sí. Como x es 2, es la primera componente. Punto y coma, has hallado 4, que eso representa f de 2, o sea, y. Ah, ya, 2 punto y coma 4. Ese es el par ordenado. ¿Se dan cuenta, mis queridos alumnos? Y por eso te digo, el valor numérico de una función acá está expresado de la manera más sencilla posible. Ya complicamos un poco cuando armamos una ecuación. ¿Sí? Ah, ya. Con esto te quiero decir algo muy importante también. Que f de x, mi querido alumno, o la función de x es igual a y. ¿Sí? Lo que nosotros hallemos para x me va a salir siempre el conjunto y, o los elementos de y, lo que pertenece al eje de la ordenada. Y acá está comprobado.
Si yo quiero hallar f de 10, eso me tiene que salir menos 3. Entonces yo voy a poner acá f de 10 es igual a menos 3. Ya, mis queridos alumnos, nos damos cuenta que dichos valores encontrados son las segundas componentes de la función. Ahí está. Clarísimo, mi querido alumno. Representación gráfica de una función. Acá tenemos lo que son los conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Dados los conjuntos A y B diferentes del vacío, o sea, no es un conjunto vacío. Se dice que la función f es una aplicación si el dominio de la función A, el dominio, todos los elementos que tiene, los primeros elementos A. El dominio son los primeros de la función. Si el dominio de la función A y el rango de la función es un subconjunto incluido en B, mira, o mejor dicho, está incluido en B, esto se denota de la siguiente manera. La función es igual al conjunto A en B, ¿no? Se lee función de A en B. Ahí está, función del conjunto A en B. Ahora, no te olvides de algo muy importante. Las primeras componentes o los primeros elementos no se tienen que repetir para armar una función, ¿sí? No se tienen que repetir. ¿Ya, chicos? Entonces acá está la función de A en B. Así, función de A en B. Estos son los elementos de A, que sería el dominio de la función. En este caso está denotado como 2, 3 y 4. Y estos son los elementos de B. ¿Sí? 7, 8 y 6. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a analizar este conjunto. Así se representa gráficamente una función. Así como tú ves. ¿Ya? Entonces, importante eso, mi querido alumno. Entonces nosotros podemos denotar, por ejemplo, se observa que cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del rango. Ah, ya. Entonces acá tenemos cada elemento del dominio, estos son los elementos del dominio, le corresponde un único elemento del rango. Esto de acá representa el rango de la función porque son las segundas componentes. ¿Sí? Además, si yo quiero denotar f de 2, me sale 7. Ah, ya. Entonces, como esta es la primera componente, f de 2, pues va a representar el valor de 7. F de 3, 8 y f de 4, 6. Entonces la función puede estar formada por estos pares ordenados. 2.7, 2.7, 3.8 y 4.6. Ahí están, mis queridos alumnos. ¿Ya? Donde el dominio de la función es 2, 3 y 4 y el rango de la función 7, 8 y 6. ¿Ya? Nada más, chicos. Tener presente que en una función sí se pueden repetir las segundas componentes. Puedo repetir las segundas componentes, pero no las primeras componentes. Sí, o sea, esto de acá no existe, por ejemplo, ¿no? 2 con 8, ¿no? Entonces, si yo relaciono la primera componente con alguna segunda componente, vamos a ver qué sucede. Voy a armar la supuesta función y voy a averiguar si f va a ser una función. Primero 2 con 7, 2 con 7 y después 2 con 8. Allá, 2 con 8. ¿Te das cuenta? Mira lo que está pasando, ¿eh? 2 con 7, 2 con 8 y después 3 con 8. 3 con 8 y después 4 con 6. 4 con 6. Ya está, mis queridos alumnos. Yo veo que cuando estoy armando mis pares ordenados, la primera componente se está repitiendo. Mira, son dos pares ordenados diferentes, pero veo que la primera componente se repite. Ya todo esto ya no sería función. ¿Te das cuenta? Entonces, muy importante entenderlo también gráficamente. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir lo que dice acá. Ten presente que en una función sí se pueden repetir las segundas componentes, pero no las primeras. Acá, según lo que he armado, la primera se estaba repitiendo, por eso ya no es función. ¿Sí, chicos? Entonces, muy importante eso. ¿Ya? Bueno, mis queridos alumnos, vamos a resolver unos cuantos problemitas. Entonces, ¿ya? Vamos a resolver unos cuantos problemitas. En el problema número 1, ¿qué nos dice, mis queridos alumnos? En el problema número 1, calcular x más y si f es una función. Si esto de acá es una función, la primera componente no se debe repetir. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, analizo la primera componente. O sea, todo lo que pertenece al eje X. Y sus primeras componentes son menos 2, 3, menos 2 y 3. ¿Cómo es eso posible? Se está repitiendo la primera componente, entonces no es función. Ten mucho cuidado, te dice que sí es función. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analice un poco más a fondo este problemita. Podemos de repente decir que estos dos pares ordenados son iguales. Porque si los dos pares ordenados son iguales, representan uno solo. Entonces, si esto es menos 2, esto es menos 2, este es 8 y este tiene que ser 2x igual a 8, ¿no? 8 tiene que ser igual a 2x. Simplificamos, x vale 4.
Entonces quiere decir que este par ordenado es menos 2, punto y coma 8. Y como se están repitiendo, solo copia uno de ellos. ¿Ya? Y lo mismo sería para el segundo par ordenado. Para este de acá, 3 punto y coma y. Y acá dices 3 punto y coma menos 1. Se está repitiendo la primera componente, pero me dice que es función. Entonces, si te dice que es función, estos dos pares ordenados son iguales. Tienen que ser iguales. 3, 3 y y menos 1. Ah, y es igual a menos 1. Y entonces f, en realidad f, ¿no? Es igual a menos 2. Borro esto. Menos 2 punto y coma 8. Y 3 punto y coma menos 1. 3 punto y coma menos 1. En realidad eso es f. Y esto sí es una función porque la primera componente no se repite. ¿Ya, chicos? Pero esto solo se va a cumplir si es que x es igual a 4 y y es igual a menos 1. Si no se cumple con eso, entonces no sería función. Entonces, esto va a ser función solo si x es igual a 4 para que acá sea 8, se repite con el primer par ordenado y solo se copia uno de ellos. Y lo mismo sería, el mismo análisis sería con el siguiente par ordenado. Por eso solo copio uno de ellos, 3 punto y coma menos 1. Vuelvo a repetir, solo si x es 4 y y es menos 1. ¿Pero qué me piden? X más y. O sea, 4 menos 1. Y esto es igual a ¿cuánto? A 3 unidades. Y esa sería la respuesta. ¿Se dan cuenta, chicos? Muy importante eso. En la siguiente función, a ver, nos dice en la siguiente función, calcular la suma de los elementos del dominio, ¿no? Ahora, primero analicemos si esto es una función. A ver, vamos a ver. Raíz de 2, 9, pi, 0, menos raíz de 2 y menos pi. No se repite la primera componente, sí es una función. Ahora, me está pidiendo primero la suma de los elementos del dominio. El dominio justo son las primeras componentes que he denotado. Ya, eso es el dominio. Entonces yo voy a poner el dominio de la función, ya va a ser igual a raíz de 2, punto y coma 9, punto y coma pi, punto y coma 0, punto y coma menos raíz de 2, punto y coma menos pi. Y lo que me está pidiendo es la suma. Ah, ya, entonces la suma va a ser igual. Si tú te das cuenta, cuando sumas esto se elimina y esto también se elimina y te queda 9 más 0, que es 9. Ah, ya, la suma es 9. Y también te está pidiendo la suma de los elementos del rango de la función, el rango de la función. Primero el rango está conformado por los segundos elementos, o sea, 3, 5, 3, menos 3, 1 y 5. Profesor, se está repitiendo, 3 y 3, no importa. La segunda componente se puede repetir, pero no se repite la primera componente, ¿ya? Entonces sumamos primero armemos el rango de la función. Entonces el rango de la función tú dirás, no, que es 3, 5, 3, menos 3, 1 y 5. Allá. De ahí sumo. No, ten cuidado. Primero, si se repite algún elemento del rango, lo borras uno de ellos. No, eso lo dejas uno, mejor dicho. Y acá solo dejo uno. Ya, no hay más que se repiten, entonces este es el rango de la función. 3, 5, menos 3 y 1. Ahora, si sumamos, y al momento de sumar la suma, me doy cuenta que el 3 y el menos 3 se eliminan y te queda 5 más 1, que es 6. Ya está, chicos. Se halló el problema número 2. Eso pasa en el problema número 2. A ver, en el problema número 3, miren lo que dice el problema número 3. Préstame atención, por favor. Te dice, tenemos la función g, ¿ya? Entonces, o mejor dicho, vamos a ver si es una función este conjunto g. Bueno, sí es una función porque los primeros elementos de los pares ordenados no se repiten, ¿no? Las primeras componentes no se repiten. Menos 8, raíz de 5 y 1. Calcular g raíz de 5 más g, o sea, los valores numéricos me está hablando, de menos 8 y de menos 1. G valor numérico raíz de 5. ¿No? Entonces solo reemplazamos, ¿no? Porque ya te he dicho que el resultado de un valor numérico es la segunda componente. El resultado de un valor numérico es la segunda componente. O sea, el valor numérico de g raíz de 5 es menos 2, la segunda componente. Acá voy a poner menos 2. Más el valor numérico de g, el valor numérico de g menos 8, ahí está. Mira, es 4, la segunda componente. O sea, acá voy a poner 4. Menos. Y el valor numérico de g menos 1 es 10. Ya está. Y ahora sumamos o restamos esto, ¿no? Menos 2 más 4 es 2, menos 10 es menos 8. Está, resultado menos 8. Así se resuelve ese tipo de problemas. El 4 ya está resuelto, mis queridos alumnos. Pasamos al problema número 5. Dice, dada la función y, ya, esto de que es una función, dice, ya, chicos, entonces las primeras componentes no se tienen que repetir. Acá es un medio, ya, acá tenemos otro par ordenado. Mira, acá son los pares ordenados. Este es un par ordenado, par ordenado, par ordenado, par ordenado. Ahora analizo sus primeras componentes. Esta es la primera componente, primera componente, primera componente y primera componente.
Tú dices, no, profesor, se está repitiendo la primera componente. Un medio y un medio. No es función. Entonces, pero el problema te dice, dada la función, ¿cómo es posible eso? Se contradice. Cuando te mencionan ese tipo de casos, si tú ves que la primera componente se repite, tú vas a decir, ya, pero me dice que sí es una función. Quiere decir que estos dos pares ordenados tienen que ser iguales. O sea, si acá es un medio, acá es un medio, si acá es 3a menos 7, eso tiene que ser igual a 2 obligatoriamente. Si no, no sería función, pues, ¿no? Entonces sacamos nuestra primera ecuación. 3a menos 7 es igual a 2. 3a es igual a 9, porque el menos 7 pasa a sumar al 2, ¿no es cierto? Entonces sería 9. Simplificamos tercia y acá sería igual a 3. A vale 3. Ya está, tenemos el valor de A. Ahora el mismo análisis con B, porque mira, tú dices, este par ordenado de acá es igual a este par, tiene que ser igual a ese par ordenado, tiene que ser igual, sí o sí. ¿Ya, chicos? ¿Por qué no puedo, por qué, profesor? Si se repite la primera componente, yo digo que no es una función. Ya, pero te vuelvo a repetir, el problema te dice que sí es función. Entonces, tú tienes que decir que la segunda componente tiene que ser la misma en cada par ordenado que estamos analizando ahora. Menos 0.8 menos 0.8 y acá es 9b menos 5 que tiene que ser igual obligatoriamente a 13 para que sea una función. ¿Sí? Entonces, decimos que 9b menos 5 es igual a 13. ¿Ya? Entonces 9b es igual a 18, porque menos 5 pasa a sumar al 13. Simplificas, b nos sale 2. Ya tenemos el valor de a y de b. En realidad, entonces, el conjunto I es una función porque solo tiene dos pares ordenados. En realidad, los pares ordenados son un medio punto y coma 2 y el otro par ordenado es menos 0.8 punto y coma 13. Esos son los dos únicos pares ordenados que tiene, en realidad, el conjunto y para que sea funciona. ¿Sí? O sea, él tiene que ser igual a él y este par ordenado igual a este par ordenado. ¿Pero qué me piden? Calcular un medio de A por B. Ya, eso es lo que nos piden. Un medio de A, que vale 3, por B, que vale 2. Bueno, el 2 se simplifica y simplemente te queda 3. Y esa sería la respuesta. Se pasa en el número 5. Ahora mira, ¿qué me dice el problema número 6? ¿Ya? Entonces ya practicando te das cuenta que funciones ya no es tan complicado que digamos. Ya practicando. Te dice, ¿no? En el problema número 6 tenemos la función de A en B. Mira, la función de A en B. Acá está lo que es el dominio. Esto es el dominio de A, los elementos del dominio de A. Y esto es los elementos del rango, ¿no? Mejor dicho, no el dominio de A, sino el dominio de la función y el rango de la función, los elementos, ¿sí? Nosotros podemos formar los pares ordenados si queremos, ¿ya? Entonces tú puedes decir que f es igual a 1 con 1, ahí está 1 punto y coma 1, de ahí el menos 8 con 4, voy a poner acá menos 8 punto y coma 4, y de ahí el 3 medios con el menos 2, 3 medios punto y coma menos 2. Ya está, chicos. Ahí está f, ¿sí? Pero lo que nos está pidiendo son valores numéricos, ¿no es cierto? Entonces simplemente reemplazamos, mis queridos alumnos. Ahí está la división. F de menos 8 me va a dar el rango, que es 4. F de 1 me va a dar 1. ¿Ya? F de 3 medios me va a dar menos 2. Allá. 4 menos 1, eso es 3. Y dividido entre menos 2, o sea, respuesta menos 3 medios. Quiere decir que A equivale a menos 3 medios. Y esa sería la respuesta, chicos. ¿Ya? Muy importante entonces eso. Mira. Dada la función f de x es igual a 3x menos 1, calcular el valor de... Bueno, ¿qué será? Esta es carita triste, carita feliz y carita ¿qué? No, bueno, ¿qué carita le pondríamos? ¿Qué nombre se le pone acá? Chicos, ustedes deben saber. ¿Carita enojada? No sea. ¿Carita nada? Ya bueno. Entonces, ¿qué sucede, mis queridos alumnos? Miren, miren. No te olvides que esto de acá pertenece a los elementos del rango y esto es del eje X y esto de acá es del eje Y. ¿Ah? Entonces, primero, ¿qué pasa si hallamos f de menos 5? Entonces, tú vas a pasar acá, f de menos 5. ¿A qué va a ser igual? F de menos 5 es igual a carita nada, ¿no? Carita normal, ahí está. Vamos a llamar carita normal. Entonces, acá sería 3 por x, pero x vale menos 5, menos 1, utilizando esta ecuación que tú ves acá. Entonces, f de menos 5 me va a dar 3 por menos 5, eso es menos 15, y con menos 1 me va a quedar menos 16.
Entonces f de menos 5 es menos 16. Quiere decir que esta carita de acá, mi querido alumno, es menos 16, bueno, esta carita normal es menos 16. Entonces yo voy a poner una flechita acá indicando que es igual a menos 16. Y lo mismo hacemos para hallar, por ejemplo, f de 4. F de 4, solo reemplazo en vez de x4, acá sería 3 por 4 menos 1. 3 por 4, 12 menos 1, 11. Ya quiere decir que carita feliz equivale a 11. Y acá f de 2 ahora, ¿no? F de 2 es igual a 3 por 2 menos 1. Y eso me va a dar 5, ¿no? 3 por 2, 6 menos 1, 5. Quiere decir que esta carita triste vale 5, ¿ya? Y lo que me está pidiendo es hallar el valor de P. Y el valor de P va a ser igual a carita normal, que es menos 16, más carita triste, que es 5, menos carita feliz, que es 11. Ahora operamos, sería, a ver, menos 16, menos 27, y más 5 sería menos 22. Ya, ese es el valor de P, chicos, ¿no? Entonces un análisis con las caritas, normal, feliz y triste. A ver, el problema número 8 ya está resuelto, mis queridos alumnos. Pasamos al problema número 9. Dice, miren, en el problema número 9, ya como tú te das cuenta, estamos complicando un poquito más este tipo de problemas. Dice que se define la función f de x igual a estas dos condiciones. O sea, f de x va a ser igual a 5x menos 3 si x es mayor que 1. Y f de x también va a ser igual a 2x más 3, o sea, cumple con los dos, pero solo si x es menor o igual que 1. ¿Ya, chicos? Entonces es muy importante resolver este tipo de problemas. ¿Ya? Primero me están pidiendo que hallemos f de 2. F de 2. ¿Ya? Entonces hallemos f de 2. ¿Cómo hallamos f de 2? 2 eso representa x, ¿ah? X es igual a 2. Y tú dices, ¿2 es mayor que 1? Sí. Ya, entonces, mira. Primero estamos denotando 2. O sea, x es igual a 2. Ahora analiza 2, si es mayor que 1 o menor o igual que 1. Es obvio que 2 es mayor que 1. Entonces, si 2 es mayor que 1, utilizas esto. F de x es igual a 5x menos 3. ¿Ya? Pero como x vale 2, entonces f de 2 va a ser igual a 5 por 2 menos 3. 5 por 2, 10 menos 3. F de 2 nos va a salir 7. Ya, ahora, en el otro caso, 0. X es igual a 0, ¿no? Porque me está pidiendo f de 0, entonces x es igual a 0. Ahora tú dices, 0 es mayor que 1. No, pues, pero 0 sí es menor o igual que 1. Es obvio, ahí está, cumple con una condición. X es menor o igual que 1. Entonces, como ya sabemos que x en este segundo caso, x es menor o igual que 1, o sea, 0 es menor o igual que 1, f de x equivale a él. Entonces vamos a poner que f de x es igual a 2x más 3. En este caso, f de 0 es igual a 2 por 0 más 3. O sea, f de 0 vale, esto se elimina porque esto es por 0, 0 y más 3, 3. Ya tenemos f de 2 y f de 0. Y solo reemplazamos acá porque me está pidiendo f de 2 más f de 0. Y f de 2 nos está saliendo, como tú te cuentas, 7. Más f de 0 nos está saliendo 3. O sea, 7 más 3 es lo que nos está pidiendo, 10 unidades. Y esa sería la respuesta, ¿no? Entonces, muy importante esto de la definición de una función. Esta es una regla de correspondencia, chicos. A ver, ¿qué nos dice acá? Si 2.6 pertenece a la función calcular b al cubo. ¿Cómo es eso? Ya, mira, si ya te están dando el par ordenado, acuérdate de lo que te he dicho. Si tú quieres hallar f de 2, eso va a ser igual a la segunda componente, que en este caso 6. Ya, f de 2 me sale 6. Mira lo que ya estamos concluyendo acá. F de 2 es igual a 6. Ya, entonces si yo reemplazo acá en mi ecuación, mira. Acá voy a reemplazar f de 2, eso me tiene que dar x más b. Pero x vale 2, bueno. Entonces f de 2 es igual a 2 más b. Pero f de 2 ya sabemos que vale 6. Entonces, acá en vez de poner f de 2, pongo 6. Y con eso deducimos que este 2 está sumando, es positivo, pasa al otro lado negativo. 4. B es igual a 4. Pero nos piden calcular b al cubo, o sea, 4 al cubo. Eso nos piden. Y 4 al cubo es igual a 64. Y esa sería la respuesta. Sí, chicos, entonces haces un análisis así bien teniendo mucho cuidado, ¿no? Para poder hallar lo que es la función y denotar pues algunas características.
11, mis queridos alumnos, miren. Tenemos la función, ahí está, mira, f de x equivale a estas dos ecuaciones, ¿no? F de x es igual a 3x más a o a 2x más b, pero cumpliendo con estas condiciones. Además, f de 6 es igual a 9 y f de 1 es igual a 3, ¿no? Entonces, primero analicemos este 6, ¿ya? Primero ese 6. Decimos, ¿no? X es igual a 6, ¿no? F de 6, X es igual a 6. Dices, 6 es menor que 2, obvio que no, pero sí es mayor o igual que 2. Entonces, como cuando X es igual a 6, utilizo esta función. F de X es igual a 2X más B, ¿ya? Cuando X es igual a 6. Ahora reemplazas, F de 6 es igual a 2 por 6 más B. F de 6 es igual, 2 por 6 es igual a 12 más B. Pero dice que f de 6 es 9. Ah, ya, entonces 9 es igual a 12 más b. Tú despejas y b te va a salir menos 3. ¿Ya? Lo mismo hacemos con el otro valor, 1. Ahora x es igual a 1. Mira, x es igual a 1, 1. ¿No? Y cuando x es igual a 1, ¿qué dices? ¿1 es menor que 2 o 1 es mayor o igual que 2? Ah, ya, 1 es menor que 2. Ah, ya, si 1 es menor que 2, ¿se cumple qué? F de x es igual a 3x más a. Ahora reemplazas, f de 1 es igual a 3 por 1 más a. Pero f de 1 ya sabemos que es 3, entonces acá 3 es igual, 3 por 1 es 3 más a. Bueno, despejas y ya nos va a salir 0. ¿Y qué me piden? Hallar b, determinar el valor de b elevado a a. Ya, b elevado a a, pero b vale menos 3 y eso lo elevamos a 0. Y cualquier número elevado a 0, eso es 1. Ya está. Resolvemos el problema número 11, ¿no? Ya, chicos, entonces eso es lo que tenemos que hacer en este tipo de problemas, ¿sí? Problema número 12 ya está resuelto, mis queridos alumnos. Pasamos al problema número 13. Dice, en el número 13, calcula el producto de los elementos del dominio de la función. Y tú sabes cuáles son los elementos del dominio de la función, ¿no? Ahora mira, primero identifiquemos si esta es una función. Bueno, sí es función porque ya te lo está diciendo. Entonces, bueno, voy a analizar los primeros elementos. Ahí está, los primeros elementos. Tú dices, profesor, acá se está repitiendo 1 y 1, ya no sería función. Ah, no, entonces de repente los dos pares ordenados son iguales. Para que sea función tiene que ser así, pues los dos pares ordenados tienen que ser iguales. Si acá es 1, acá es 1, acá es 4 y acá tiene que ser 4. Quiere decir que a al cuadrado es igual a 4. ¿Sí? Y si a al cuadrado es igual a 4, a tendría que ser igual a ¿cuánto? A 2, ¿no es cierto? Ah, mira, no te olvides de algo muy importante. ¿Sí? Bueno, sí, ¿no? A al cuadrado tendría que ser 2. Ya, chicos, tendría que ser 2. Entonces, armemos f como debe de ser. ¿Ya? Tenemos 1, 4. 1 punto y coma 4. Sería 2, 3. 2 punto y coma 3. Sería 2, 5. 2 punto y coma 5. ¿Sí? ¿No? Y 1, 1 punto y coma 4, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Ahora tú dices, se está repitiendo un par ordenado, es lo mismo. Ya te he dicho, borras 1 y dejas 1. Ah, profesor, se está equivocando usted. ¿Por qué? Porque acá yo veo, si analizo la primera componente, se está repitiendo. Entonces ya no sería función. Otra vez hay una contradicción porque me dice que sí es una función. Ya, regresemos acá, mira. A al cuadrado es igual a 4. Y yo te estoy poniendo acá que a es igual a 2, ¿no? Pero en realidad a no solo toma el valor de 2, también toma el valor de menos 2. ¿Qué? ¿Por qué, profesor, menos 2? Miren, a es igual a menos 2 y también a es igual a 2 por si acaso. No necesariamente es menos 2 y no necesariamente es 2, sino también menos 2. Porque si tú pones menos 2 al cuadrado, ¿cuánto te da? 4, ¿no es cierto? Y si tú pones 2 al cuadrado, también te da 4. O sea, quiere decir que hay dos soluciones para a. O es menos 2 o es 2. Una de ellas tiene que ser la correcta para que esto de acá sea función. Ah, ya, entonces de esa manera armamos la función como debe de ser. Ya entendemos que a no puede ser 2. ¿Pero por qué, profesor, a no puede ser 2? Porque si a vale 2, acá se repetiría el primer elemento, la primera componente, y todo esto no sería función. Por eso a no puede ser 2. Entonces, ¿qué se deduce? Que a es menos 2. Y con eso trabajamos. ¿Ya? Entonces, analizando profundamente este problemita,
Eso concluimos como condición, ¿ya? Entonces armamos otra vez 1.4, 1.4, menos 2.3, menos 2.3, 2.5 y 1.4, porque a al cuadrado es 4. 1.4. Ahora tú dirás, otra vez, profesor, se repite el primer elemento, ahí está 1 y 1. Ojo, estos dos pares ordenados son iguales. Y ya te he dicho, cuando son iguales, solo se borra uno de ellos. Ojo, cuando son iguales los pares ordenados. Se borra uno de ellos y queda así. Esto sí es función, no se repite el primer elemento, es 1 menos 2 y 2, no hay problema. El segundo elemento se puede repetir, no hay problema. Pero ahí está mi función. Y ahora me dice, calcula el producto de los elementos del dominio de la función. Y el dominio son las primeras componentes. Y me pide el producto. Entonces, el dominio de la función va a ser igual a 1, punto y coma menos 2 y punto y coma 2. Ya. Y si me pide el producto, o sea, 1 por menos 2 y por 2. ¿Y eso cuánto sería? Menos 4. Esa sería la respuesta del problema número 13. ¿Ya, chicos? El último problemita, mis queridos alumnos, y les dejo su tarea. El problema número 14 dice, ¿no? Dada la función, ahí está, esto es una función, ¿ah? Y tú vas a decir, si yo veo que esto es una función, analizo las primeras componentes. 5 menos 2, a al cubo menos 3, menos 2. Ya, esas son las primeras componentes. Y vuelvo a repetir, las primeras componentes no tienen que ser iguales. Profesor, pero acá sí son iguales. Mira, ahí sí son iguales, profesor, ahí está. Entonces no es función. Ten cuidado, de repente los pares ordenados son iguales. O sea, si acá es menos 2, 3a, acá es menos 2, 3a también. Eso quiere decir que este 3a y este a más 4 pues son iguales. ¿Ya, chicos? Entonces son iguales. Y así puedes identificar que es una función o es una función. Y armamos nuestra ecuación. 3a es igual a más 4. Este a pasa a negativo, sería 2a es igual a 4. Simplificamos y ya nos tiene que salir 2 unidades. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el valor de a que nos sale 2 unidades. Y armemos nuestra función. F es igual a 5.6 menos 2.3a. Pero a vale 2, o sea, menos 2.6, menos 2.6. El otro sería a al cubo menos 3, allá. 2 al cubo, 8, menos 3, 5. 5 punto y coma b, ¿no? Entonces no tengo b, ¿ya? Ahí está. No tengo b en este caso. Ahorita vamos a ver si lo podemos hallar. Y menos 2 punto y coma a más 4. Ah, pero a vale ¿cuánto? 2 sería 6, ¿no? Borro esto. 6. Ya está. Seguimos analizando. Miren, estamos armando nuestra función, ¿sí? Tú dices, profesor, analizo las primeras componentes. Ahí está, mira. Ahí está. Esas son las primeras componentes. Se están repitiendo, profesor, las primeras componentes. Acá, miren, menos 2.6, menos 2 y menos 2. Ah, pero de repente los pares ordenados son iguales. ¿Y qué te he dicho? Si los pares ordenados son iguales, borras uno de ellos. Si son iguales, iguales tienen que ser. Ya. Ah, profesor, igual se está repitiendo la primera componente, el 5 y el 5. Pero me dice que es una función. Ah, ya, entonces estos dos pares ordenados son iguales. Son iguales estos dos pares ordenados. ¿Sí? Iguales. ¿Ya, chicos? Entonces quiere decir que 6 es B. ¿No? Entonces acá ya deducimos que B es igual a 6. ¿Sí, chicos? Entonces la función en realidad sería 5.6 con menos 2.6. Ya está, mis queridos alumnos. Ahora sí, en realidad nuestra función era así. De todo esto lo hemos transformado a esto. ¿Ya? ¿Qué me está pidiendo calcular? A más 2B. A más 2B. A, ¿cuánto vale? 2 más 2B. Y B, ¿cuánto vale? 6. 6 por 2, 12, 13, 14. La respuesta es 14 unidades. Ya, chicos, ese fue el último problema. Ahora sí, les dejo su tarea. Tienen que hacer su tarea, mis queridos alumnos. No lo dejen así, por favor. ¿Ya? Entonces, su tarea, mis queridos alumnos, de este tema. Van a resolver del problema número 16 hasta el problema número... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Del 16 hasta el 26, ¿ya?